La vida de los seres humanos eh, se desarrolla bajo estructuras sociales en todos los países, y la convivencia entre todos los seres humanos ha formado estructuras de vida. La familia, la nación, las instituciones y todo aquello que tiene por propósito de la humanidad lograr que la convivencia entre los seres humanos se perpetúe en un ambiente de paz, incluso se dice un ambiente de igualdad o de justicia. Y esa es una manera de ver las cosas. O sea, las naciones están ahí, los pueblos están ahí, los hombres están ahí conviviendo día a día, y pasan años y generaciones, y pues ahí están, conviviendo, buscando de una manera que esas relaciones y esa convivencia entre todos sea una buena convivencia que lleve a las personas hacia el progreso, hacia una estabilidad, hacia una felicidad incluso. Bueno, ahí están los hombres. Bueno, una de las estructuras que se han establecido son las leyes. Los pueblos tienen sus leyes, sus reglas. Y repito, con la mejor de las intenciones, pero buscando propósitos nobles. Y bueno, pues desde que los hombres están sobre la faz de la tierra, han ido estableciendo todas aquellas cosas que les parece que está bien. Decía ahorita, esa es una manera de verlo. Otra forma de verlo, pues, es que los hombres en el inicio de la creación, pues, se rebelaron contra Dios. Es más, no nomás desde el inicio, sino esa rebeldía vino desde los cielos, y después el diablo ha buscado que los seres humanos, igualmente que él, se rebelen contra Dios. Y esa rebeldía, pues, permanece hasta el día de hoy. Y los hombres han querido demostrarle a Dios que sí pueden hacer un mundo mejor, un mundo ideal, donde reine la paz, el progreso, donde reine la armonía, donde reine la justicia. Pero no necesito dar ejemplos de que eso ha sido un fracaso. El hombre, por naturaleza, y esto lo ignora la sociedad, lo ignora todo el conglomerado humano, ignora que el hombre no puede ser justo. Le es imposible ser justo. Eso está en Romanos. Dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden obedecer las reglas de Dios, los mandamientos de Dios. No puede el hombre ser justo por sí mismo, pero lo han intentado, lo han intentado. Y ahí está, tratando de demostrarle a Dios que no lo necesitan. Y ha sido un error tremendo, tremendo. De hecho, en esa búsqueda de establecer un mundo mejor, con sus propias leyes que los hombres se han inventado,
algunas sí paralelas, semejantes a las leyes de Dios. Pues claro, Dios le dio a Moisés la base de la justicia, los 10 mandamientos. Y de hecho muchas leyes de los hombres pues están basadas precisamente en esos principios de justicia y de rectitud y de santidad que son los 10 mandamientos. Pero dice Isaías, capítulo 10, un versículo que pues es una verdad, aunque los seres humanos no puedan entenderla cabalmente. Mire, dice la palabra del Señor: ay de los que dictan leyes injustas. Ay de los que dictan leyes injustas. Pues sí, esta es una verdad. Muchas de las leyes que hay entre los pueblos son injustas. ¿Cuándo una ley es injusta? Una ley es injusta cuando lo que dice esa ley, ese principio legal, contradice los principios de Dios. O sea, cuando una ley terrenal establecida por los hombres se opone o dice lo contrario de lo que dice la ley de Dios, es una ley injusta. Aunque los hombres argumenten y la defiendan como una ley totalmente justa. Y la mayoría de los seres humanos se rigen precisamente, por la ley terrenal. Y esa es su norma de vida. Eso es lo que los rige. Es su parámetro de convivencia. La ley de los hombres. Pero nosotros, como hijos de Dios, que le creemos al Señor, que creemos su palabra, nosotros nos movemos aquí sobre la faz de la tierra en una dualidad. ¿Cuál? Bueno, que por un lado tenemos las leyes de los hombres y por otro lado pues tenemos la perfecta, la maravillosa ley de Dios. Y digo que hay una dualidad porque sucede que en ese proceso de amar a Dios, de amar su palabra, de creer su palabra, de vivir su palabra, en ese proceso, en muchas cosas vamos a tener que decidir en algún momento de nuestra vida, alguna situación de nuestra vida. Tenemos que decidir entre obedecer la ley de los hombres o obedecer la ley de Dios. Y cuando llegamos a ese punto es un poquito complicado. Los apóstoles, ¿verdad? Allá en el libro de los Hechos, se debe recordar que llegó un momento en que les prohibieron, las autoridades les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Y se los prohibieron. Y eso fue algo, en verdad, algo serio, muy serio. Las autoridades les estaban prohibiendo que hablaran en el nombre de Jesús, que ya no predicaran, que se callaran la boca. Mas ellos respondieron algo maravilloso. Obedeceremos a los hombres antes que a Dios. Y eso fue un momento decisivo. Porque por un lado los hombres les estaban diciendo: dejen de hablar de ese Jesús, dejen de predicar de ese Jesús.
Se los prohibimos. Eso fue tremendo, ¿eh? Fue, como se dice, fue coyuntural. Fue coyuntural. Tenían que tomar una decisión. ¿Y qué sucede? Que los apóstoles tomaron su decisión. ¿Y cuál fue su decisión? Capítulo 5 del libro de los Hechos, ¿verdad? Respondieron los apóstoles. ¿Qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque les habían dicho, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este es el principio del que yo quiero comentar hoy. A ver, hijo de Dios, hija de Dios que me estás escuchando. Cuando te ves en una situación así, complicada, difícil, y que tienes que decidir si obedeces a Dios o obedeces a los hombres, ¿cómo te va en esa decisión? A mí me ha ocurrido muchas veces, y creo que a todos los hijos de Dios también, definitivamente también, sí. Y ahí es donde debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios. O la inmadurez de algunos cristianos los lleva a traicionar a Dios. Aquí los apóstoles fueron muy claros, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Y no quería usar esta palabra, pero déjame usarla. Bueno, creo que sí hay muchos cristianos, y yo sé lo que significa la palabra muchos, ¿ok? Y también lo digo por vivencias. Sé que hay muchos cristianos que, llegado ese momento de decidir, pues actúan hipócritamente. O sea, traicionan a Dios y toman la ley de los hombres porque en esa situación es lo que más les conviene. Porque así somos. Nos acomodamos al ver los versículos que nos convienen, eso sí, nos los acomodamos. Y los versículos que están complicados, que están difíciles, esos versículos no los aceptamos, no los queremos ni oír. Somos un poquito convenencieros, hipócritas, déjeme decirlo. Entonces yo creo que esta enseñanza puede ayudarnos a reflexionar un poco, porque sí hay muchas situaciones donde sí vamos a llegar a ese punto. Digamos una así rápido, ¿verdad? Usted va manejando por la ciudad y de pronto ahí hay un agente de tránsito le detiene a usted por algún detalle. Y ya, el silbato y lo detienen, párese. Y a ver sus documentos y esto y lo otro. Y entonces dice el oficial, pues voy a quitarle el carro, porque usted cometió ahorita una falta y empieza ahí. Empieza ahí la situación complicada, muy complicada. Y ya sabemos cómo actúa el mundo. De pronto entonces ahí hay una situación donde está complicado, te van a quitar el carro, todo eso, y empieza ahí una situación de soborno. Y el oficial por ahí te plantea la idea de ayudarte, pero que te portes bien.
Y ese te portes bien, ya sabes que es una mordida, es que si le das algo de dinero, él va a hacer como que no pasó nada y que te puede decir, no te voy a quitar el carro. Y entonces ahí dice, ay Dios, si me quitan el carro, ¿qué voy a hacer? Todo el fin de semana y lo necesito para mi familia, para esto y lo otro, y luego me va a costar mucho la grúa, y en fin. Y yo he visto cristianos que terminan en ese momento dándole un soborno al oficial para que no les quite el carro. Por un lado, la ley de Dios dice que no soborno. Pero llegaba el momento ahí, bueno, pues traiciono la ley de Dios, ¿verdad? Y ahí, en complicidad con la ley humana, se tuerce la justicia y salvé el momento. Sí. Y eso es algo, en verdad, algo para pensar. Hablemos del divorcio. A ver, otra situación. Aquí sí está más tremendo, ¿eh? Porque las leyes humanas te permiten divorciarte hasta porque te miró feo. Otra vez, las leyes humanas favorecen, están de acuerdo en que te divorcies por cualquier cosa, hasta porque ya no lo quieres, por cualquier cosa. Esas son las leyes humanas. Pero la ley de Dios no te permite el divorcio por cualquier cosa. La ley de Dios sí permite el divorcio por dos razones. Si le interesa, por ahí tengo el video. Pero en esa situación entonces muchos cristianos pues ya quieren terminar aquella situación de matrimonio y se acomodan a su comodidad, a su carne, a su conveniencia, a su hipocresía y deciden traicionar a Dios aceptando la ley de los hombres, que sí se los permite. Ahí tenemos otra situación, ¿eh? En verdad que sí es para meditarlo un poco, ¿no? Los famosos impuestos. Ay, Padre amado. La ley de Dios dice que hay que pagar los impuestos. Pero con las leyes de los hombres, tenemos ahí un contador, ¿cómo diríamos? Así, ¿cuál sería la palabra? Bueno, un tranza, hombre, un tranza. Tenemos ahí un contador que se la sabe de todas ahí y busca recovecos que la ley permite, atención, busca ahí leyes y reglamentos que están permitidos en la misma ley de los hombres para defraudar al fisco. Y entonces, por un lado, la ley de Dios dice que hay que pagar los impuestos y en estas situaciones así nos acomodamos a las leyes humanas para no pagar impuestos, para burlar los impuestos de diferentes maneras. A eso me refiero, que los abogados, los contadores, pues conocen las mañas para que no pagues los impuestos. Entonces ahí tenemos otra situación que en verdad debiéramos nosotros ser firmes y obedecer la ley de Dios. Pero no queremos. Nos conviene más la otra. Y entonces, yo creo que ya más o menos me estaba dando a entender, ¿verdad? Que sí hay muchas situaciones de la vida diaria, de la vida normal, donde pues nos acomodamos a las leyes humanas
porque nos conviene, ¿verdad?, para salvar una situación, y nos olvidamos de la ley de Dios. Miren, escuche esta porque yo no sé por qué no se predica de esto, ¿eh? A ver, perdóname usted, y Dios mío, yo no sé por qué me meto tanto en estos problemas, en estas broncas bíblicas, pero, a ver, lo que le voy a leer es la Biblia, ¿eh? A ver, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? A ver, no finjas que no entendiste, ¿ok? Porque yo creo que sí entendiste. Otra vez, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Habla de dos hermanos en Cristo, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. O sea, la Biblia reprueba que dos cristianos se demanden el uno a otro por un problema que tienen y vayan ante un juez. Porque ese juez es de los injustos, es del mundo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios, atención con esto, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Fíjese, escuche, hay personas más estimados en la iglesia y otros menos estimados. Esta es una verdad bíblica, Ahora sigo. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, Dios reprueba que dos hermanos en Cristo se peleen en un juzgado. Y yo he conocido hermanos en Cristo. Mire, el patrón era uno de los pastores de la iglesia. Y un trabajador era una hermana de ahí de la misma iglesia. Una trabajadora. Salieron peleados y luego la hermana andaba demandando al pastor y allá andaban en juicio. Y también he visto demandas entre un pastor y otro pastor también, demandas judiciales. Tremendo. Y Dios prohíbe eso, Dios prohíbe esa situación. Entonces, a ver, un problema legal, sí, entre abogados, ¿sí? Tienes algún problema legal, contratas un abogado y por un lado la Biblia dice que nada de testigos falsos, pero por el otro lado acá sí te lo permite acá el abogado con las leyes que él maneja. ¿Y qué pasa? Que andamos dando testimonios falsos, porque está permitido en las leyes de los hombres, mas la ley de Dios lo prohíbe. La semana laboral, otra cosa, la famosa semana laboral. ¿Qué dice Dios en cuanto al trabajo? Pues que hay que trabajar 6 días. Pero ya tenemos una ley que dice que nada más de lunes a viernes, y que el sábado no, nada más de lunes a viernes. Y Dios dice que 6 días trabajarás. Sin embargo, no. Nos acomodamos a los 5 días nada más. Ahora, Dios no dice, atención, Dios no dice que hay que trabajar 8 horas diarias, Esa es una ley humana. Las famosas 40 horas de la semana. No. Bíblicamente hay que trabajar 12 horas. Otra vez, bíblicamente hay que trabajar 12 horas. Sin embargo, nos acomodamos y ahí estamos acomodados. Y es lo que queremos y es lo que nos conviene. Entonces, a ver, hay más que decir sobre esta semana laboral. No crean que es todo lo que acabo de comentar. No, para nada. Pero lo comentaré luego. A ver, las famosas leyes actuales injustas totalmente con respecto por ejemplo, a la igualdad. Pareciera que humanamente la igualdad de derechos entre todas las personas
específicamente entre el hombre y la mujer, con respecto a situaciones de familia, de matrimonio y todo, pareciera que es lo correcto y que es lo justo. Y sin embargo, de acuerdo al Señor, de acuerdo a su palabra, no lo es. No lo es. Por eso tanto desorden, por eso tantos divorcios, por eso toda la destrucción del amor en el matrimonio, de la familia misma. Ahí está ese caos. ¿Por qué? Porque los hombres han en su afán de ser muy justos, han torcido. Porque bueno, las leyes de los hombres no se basan en los principios espirituales de Dios. Para nada. Y ahí tenemos ese problema. Otro problema ahí semejante, bueno, que hay ley que permite, por ejemplo, que los hijos ahora demanden a los padres, pueden demandar a los padres. Cuidado, eso es algo perverso que Satanás ha infiltrado por ahí. Y sí, tenemos hijos demandando a los padres, tenemos esposas demandando a sus maridos. Tremendo. Los famosos 18 años, esa liberación de los jóvenes de que a los 18 ya puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Papá, no te metas conmigo. Mamá, no te metas conmigo. Yo soy mayor de edad, puedo hacer lo que yo quiera y ya no tengo por qué rendirles cuentas y todo eso. Eso es tremendo, ¿eh? Déjeme decirle otra. La disciplina de los hijos, las leyes de los hombres ahora tienen allí su propia forma de ver y de decir las cosas con respecto a la disciplina de los hijos. Y la ley de Dios lo dice de otra manera. La pregunta es, ¿con cuál de las dos leyes estás tú? ¿Con la ley de Dios que dice cómo disciplinar a los niños, a los hijos? ¿O te gusta más o te acomodas más a la ley de los hombres que dice cómo se debe disciplinar a los hijos? Y han quitado el castigo y todo eso, ¿verdad? A ver, para ti, ¿cuál es la ley que tú obedeces? Es que eso es totalmente muy importante. La pena de muerte, ahí le voy a dejar esa otra. La pena de muerte. La ley humana dice que nadie puede quitarle la vida a otro hombre. Así dicen, ¿verdad? Porque creen que en ese pensamiento hay un acto de justicia perfecto, ¿verdad? Y pareciera que lo es. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos que la pena de muerte está establecida por Dios y para muchas situaciones. Una de ellas para los que secuestran. La pena de muerte Dios la estableció en su palabra. La pena de muerte es justa. Es justa. En fin. Y hay muchos argumentos humanos para no poner la pena de muerte, aunque en algunos países sí está. Y gloria a Dios por ello, porque está. Sí, pero es que si se pone la pena de muerte como quiera no vas a acabar con ese delito. No se trata de acabar. La pena de muerte no es para acabar con ese delito. No. La pena de muerte es para hacerle justicia a aquel que fue ofendido por esa persona al que se le va a aplicar la pena de muerte. O sea, es para hacerle justicia, no para acabar con ese delito. En fin. Bueno, aquí le dejo estas reflexiones que, bueno, pues de alguna manera que puedan a usted servirle, ¿verdad? Creo que si logramos reflexionar un poco al respecto y pues nos afirmamos en ello, pues daremos un paso importante en el sentido de justicia. Mire, el hombre es injusto y muchas de las leyes de los hombres son injustas. El único que es justo, perfectamente justo, es Dios. Y su palabra nos muestra la justicia perfecta. Por eso,
es bien importante que nosotros, ¿verdad?, estemos firmes en cuanto a la palabra del Señor, totalmente firmes, porque estar firmes, creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, aplicarla en nuestras vidas, eso precisamente es practicar el derecho y la justicia en nuestra vida para todos los hombres. Nadie es más justo que Dios. No hay leyes más perfectas que las que Dios establece. No hay leyes más justas que las que Dios establece en su palabra. Ahora tenemos con mucha facilidad, pero con mucha facilidad, que jóvenes cristianos simplemente se juntan y se van a vivir solos, porque las leyes humanas se lo permiten. Se lo permiten. Pero la ley de Dios no. Entrar en una unión libre de esa manera es caer en pecado de fornicación y más cosas. Entonces, a ver, por un lado, la justicia de los hombres, que en muchas cosas es muy injusta. Desde luego que sí hay leyes justas, claro que sí, desde luego. Yo no estoy menospreciando la ley de los hombres, no. Digo que qué bueno que están las leyes ahí, pero que sí hay muchas leyes que son injustas, ¿ya? Y aunque pareciera que sí están bien y que debemos obedecerlas, realmente nosotros tenemos que ser sabios, prudentes y manifestar nuestra fidelidad a Dios y a la justicia de Dios. Entonces, por un lado, la ley de los hombres, y por otro lado, la ley de Dios, la ley justa, la ley santa, la ley perfecta. Tomemos nuestra decisión. ¿Por cuál ley nosotros vamos a caminar? ¿Cuál es la ley que va a regir nuestra vida? Así es de que cuando se enfrente a una situación de impuestos, decida. A una situación con al policía, con tránsitos, y que entre en esas situaciones bochornosas de sobornos y más cosas, y juicios injustos y testigos falsos y todo eso, tenga mucho cuidado. Divorcio, nada más por las razones bíblicas. No se puede usted divorciar por cualquier cosa. Matrimonio con un impío, ahí está, matrimonio con un impío. ¿Cuántas cristianas, cuántos cristianos ahora, al momento de casarse, se casan con impíos? Y la ley de Dios no lo permite. Entonces, igualdad de derechos entre hombre y mujer, para los hombres sí, para Dios no. Dios es muy justo con los derechos que le da al hombre, y Dios es muy justo con los derechos que le da a la mujer. ¿Semana laboral? Sí. ¿Cómo? ¿De acuerdo a los hombres o de acuerdo al Señor? ¿Disciplina a los hijos? ¿Cómo? ¿De acuerdo a los hombres o de acuerdo a Dios? Esto es muy importante. Entonces, bueno, pues a moderar nuestro criterio de justicia, pero yo me quedo con la ley de Dios. Amén.